El amanecer cayó sobre el valle como una advertencia silenciosa. El aire estaba tan quieto que ni siquiera los pinos parecían respirar, y el termómetro clavado junto a la puerta de la cabaña marcaba un valor que, traducido en palabras, equivalía a decir que el invierno había decidido borrar cualquier rastro de misericordia. Era una mañana de enero tan cruda que cada inhalación parecía una cuchilla entrando en los pulmones, pero aún así, Samuel Kearns caminó hacia la leñera con la calma de quien conoce secretos que otros no quisieron aprender. La nieve estaba dura como cristal. Cada paso devolvía un crujido seco que resonaba en el aire quieto. Samuel llevaba solo su camisa gruesa y pantalones de lana, sin abrigo, sin bufanda, sin guantes, como si estuviera acostumbrado a retar al invierno. No era imprudencia, era pura confianza. A unos 100 metros, la familia de su vecino, Oliver Drum, estaba apiñada alrededor de una estufa de hierro rabiosa que devoraba troncos sin dar tregua. Desde la distancia, Samuel podía ver cómo el humo salía en embudos turbulentos, señal de un fuego alimentado con desesperación más que con orden. También podía escuchar el eco de los golpes de madera mientras Oliver rompía muebles, porque su leñera se había vaciado la noche anterior. Esto pasa cuando el frío te acorrala. Piensas que la solución es más fuego, más leña, más esfuerzo. Pero luego esto. Te das cuenta de que el calor no se queda donde quieres, sino que se escapa por las paredes, por el suelo, por el techo, por cualquier rendija que le permitas. Y en el viejo oeste, las rendijas siempre ganaban. La cabaña de Samuel era distinta. No distinta a simple vista, porque desde el exterior era otra estructura de troncos en un valle lleno de ellas. Lo que cambiaba estaba oculto, silencioso, invisible para cualquiera que pasara de largo sin hacer preguntas. No era más grande, ni más gruesa, ni más lujosa, pero estaba hecha de un modo que los demás consideraban innecesario, incluso absurdo. Y ese absurdo era lo que lo mantenía caliente cuando todos los demás temblaban. El invierno había castigado la región desde hacía semanas. Las temperaturas no subían de 0 grados centígrados y las ventiscas se extendían día tras día. Muchos colonos pensaban que lo único que podían hacer era encerrarse, alimentar el fuego sin descanso, aceptar que dormir sería un ejercicio de resistencia. Pero Samuel llevaba tiempo observando cómo el frío se comportaba, cómo entraba en las cabañas, por dónde viajaba, qué superficies lo invitaban a pasar y cuáles lo frenaban. Había aprendido a fuerza de noches largas y dedos entumecidos que una cabaña no fallaba por donde todos creían. La estufa podía estar al rojo vivo, las mantas podían apilarse como murallas, pero si la estructura misma se convertía en un puente para el frío, nada más importaba. Las paredes de troncos tradicionales eran como canales invisibles para la temperatura exterior. Cada tronco horizontal transmitía el frío de un extremo al otro como una cuerda mojada en un día helado. Las esquinas notched, supuestamente el orgullo de toda cabaña bien hecha, se convertían en puntos débiles donde el viento soplaba como si la madera tuviera oídos, y el techo, aunque grueso, dejaba escapar el calor como si respirara hacia arriba. Samuel se dio cuenta de estas cosas no porque fuera ingeniero, sino porque se negaba a creer que sobrevivir en invierno debía ser una pelea constante. Veía a los demás colonos agotarse, quemar leña sin descanso, ponerse capas y capas de ropa solo para seguir temblando. Esa vida no le parecía normal. Y cuando compartía sus ideas en la taberna, cuando decía que las cabañas fallaban por su estructura, no por la falta de esfuerzo, las risas llenaban la habitación. Las mismas risas que llenarían las noches más frías, porque reír siempre calentaba un poco, hasta que dejaba de hacerlo. El valle había vivido tormentas antes, pero ninguna como la que anunció el cielo esa tarde. Las nubes bajaron tan rápido que parecían arrastrarse por las cumbres. El viento cambió de dirección de una forma tan brusca que incluso los caballos levantaron las orejas, y cuando la nieve empezó a caer, lo hizo en remolinos gruesos, densos, que borraban los contornos de todo. Era uno de esos temporales que no pedía permiso ni perdón. Dentro de su cabaña, Samuel preparó la estufa apenas al mínimo. No necesitaba más. Mientras tanto, Oliver Drum mantenía su fuego tan vivo que los troncos parecían desaparecer apenas tocar el hierro.
Sus hijos lloraban por el frío, sus mantas estaban mojadas por la condensación congelada en el aire, y la desesperación se podía escuchar incluso desde la ladera. Samuel sabía lo que vendría. Las grietas entre los troncos se expandirían con el frío, dejando entrar corrientes invisibles. El techo derretiría la nieve en parches, señal de calor escapando. El suelo se volvería una losa helada que robaría temperatura a los pies. Todo eso pasaría, porque era lo que había pasado siempre desde que los colonos construían del mismo modo, pero algo distinto ocurriría en su propia cabaña. Contra todo lo que creían en el valle, Samuel había construido su hogar alrededor de un truco que nadie quiso adoptar. Un truco simple, casi ridículo, pero natural, inspirado en cómo se mantienen calientes las madrigueras, algunos refugios indígenas y las cámaras subterráneas que los animales eligen durante los inviernos largos. La diferencia estaba debajo de sus pies. Mientras otros levantaban sus camas sobre plataformas de madera, él había excavado un corredor estrecho bajo la cabaña, un túnel bajo el suelo, sellado con barro y cubierto con capas gruesas de piedra. Ese túnel capturaba el aire caliente que subía desde la estufa y lo obligaba a circular bajo el piso antes de escapar por una pequeña chimenea secundaria. La estructura era tan sencilla que muchos habrían dicho que no valía la pena. Pero Samuel había notado que el calor que no podía escapar hacia arriba siempre buscaba moverse hacia donde había menos resistencia, y él había diseñado la cabaña para que el camino más fácil fuera bajo su propio suelo. Ese corredor retenía el calor durante horas, calentaba la tierra, calentaba las piedras, calentaba el piso entero. De noche, cuando la estufa se apagaba, la cabaña conservaba una temperatura constante, mientras los vecinos despertaban con una capa de escarcha sobre sus mantas. Suscríbete si te gusta el video. Esa noche, mientras el temporal rugía afuera, Samuel se sentó en su silla de madera, tomó un cuenco de sopa caliente y observó cómo la llama suave de su estufa apenas necesitaba 2 troncos. Solo 2. Mientras tanto, Oliver Drum se peleaba con un fuego que devoraba una carga completa de leña cada pocas horas. Los gritos distantes de su familia atravesaban el viento como agujas. Samuel sabía que en algún momento de la madrugada, Oliver se quedaría sin madera útil. Y también sabía que, cuando eso ocurriera, el frío no negociaría. Y así empezó la historia del truco que todos ignoraron, hasta que fue demasiado evidente como para seguir riéndose de él. La tormenta no llegó de golpe, llegó como llegan las cosas que de verdad cambian un invierno. Primero, un silencio extraño, luego un viento que parecía venir de todos los lados a la vez, y después una nieve tan densa que en cuestión de minutos los árboles a pocos metros de la cabaña se volvieron sombras borrosas detrás de un velo blanco. La montaña rugía, pero dentro de la casa de Samuel el ruido llegaba amortiguado, como si la madera, la tierra y la piedra hubieran decidido trabajar juntas para filtrar el mundo exterior. El fuego de la estufa ardía en un punto medio, ni violento ni tímido. Samuel había aprendido a conocerlo como se conoce a un animal doméstico. Sabía cuánta leña pediría, cuánto humo produciría, cuánto tiempo tardaría en dejar solo brasas. No necesitaba avivarlo sin parar porque la estufa ya no era el único corazón de la casa. El segundo corazón estaba bajo sus pies, en ese corredor que los demás habían llamado tontería de viejo asustado cuando empezó a cavarlo. Recordaba perfectamente las caras que pusieron el primer día que derribó una sección del suelo de su cabaña, mientras la mayoría de los colonos ponían más tablones, clavaban más clavos y reforzaban paredes, él levantaba tablas. Debajo, la tierra parecía dura, compacta, fría como una tumba. Muchos no podían imaginar que de ahí pudiera salir algo bueno. Sin embargo, Samuel había pasado años observando qué cosas en el valle se mantenían calientes cuando todo lo demás se congelaba. Una vez, en pleno invierno, había encontrado un zorro muerto en el bosque, rígido como una rama helada, pero su madriguera, excavada en un talud de tierra, estaba sorprendentemente templada. Por dentro, otro año un caballo se había hundido casi hasta el pecho en un tramo de nieve blanda que resultó ser la entrada de un viejo refugio indígena, un hueco parcialmente derrumbado, pero aún más cálido que el aire exterior. En ambos casos, la lección era la misma. La tierra, bien usada, no era enemiga, era un escudo. Así fue como decidió cavar. No un sótano amplio,
no una bodega profunda, sino algo más estrecho y más inteligente. Un túnel bajo el piso que conectara la zona de la estufa con el extremo opuesto de la cabaña, con una salida secundaria en un pequeño muro exterior protegido del viento. El aire caliente que se acumulaba junto al hierro ardiente debía tener un camino forzado bajo sus pies antes de subir y escapar. No se trataba de hacer un agujero, se trataba de obligar al calor a trabajar para él. El proceso había sido lento. Con una pala corta y un pico romo excavó a mano una zanja bajo la cabaña, asegurándose de no debilitar demasiado los pilares de madera. Forró las paredes interiores con una mezcla de barro y piedras, de forma que el túnel no se derrumbara. Luego colocó losas planas en el fondo y en los laterales, formando una especie de canal encajonado. Encima de ese canal volvió a colocar vigas y tablones, sellando bien las juntas con musgo y arcilla. Podría haberlo dejado así, pero entonces el aire caliente se habría limitado a cruzar sin dejar huella. Por eso añadió lo que él llamaba, medio en broma, su serpiente de humo. No era humo realmente, era aire caliente desviándose. Junto a la parte trasera de la estufa, dejó una abertura controlada que permitía que parte del aire recalentado bajara por una especie de garganta hacia el túnel. Desde allí, el aire recorría toda la longitud de la cabaña por debajo, frotándose contra las piedras y la tierra, calentándolas, antes de encontrar su salida en un pequeño respiradero vertical, casi invisible desde fuera, protegido por un tejadillo de madera. Con los días, había ido afinando detalles. Si dejaba el conducto demasiado abierto, el fuego se debilitaba y el tiraje principal se hacía perezoso. Si lo cerraba demasiado, el túnel no se calentaba lo suficiente. A fuerza de ensayo y error, encontró el punto exacto en el que la estufa seguía funcionando bien y el corredor subterráneo se convertía en una reserva de calor. Una de las cosas que más le sorprendió fue comprobar que el suelo de la cabaña, que antes robaba calor a sus pies como si fuera una piedra de río, ahora devolvía una tibieza constante, casi imperceptible al tacto, pero decisiva cuando pasabas horas dentro. La primera vez que encendió el sistema en una noche verdaderamente fría, pensó que quizás se estaba engañando. El aire de la cabaña seguía siendo fresco, casi frío, tanto que se veía el vapor del aliento al hablar. Sin embargo, cuando se descalzó y posó las plantas sobre el suelo, no sintió esa puñalada helada que conocía tan bien. Era como si la casa entera respirara calor desde abajo. Al acostarse, notó que su cuerpo descansaba de otro modo. Ya no estaba encogido, en tensión, esperando el zarpazo del frío a mitad de la noche. Dormía estirado, profundo, y al despertar no se sentía roto, sino descansado. Mientras afuera la tormenta arreciaba, ese recuerdo le cruzó la mente como un ancla de calma. El viento golpeaba los troncos y hacía vibrar los cristales. Los copos raspaban la madera como uñas. Pero Samuel sabía que allí dentro todo estaba jugando a su favor. El fuego de la estufa calentaba el aire cercano. Ese aire caliente bajaba por la garganta hacia el túnel. El túnel calentaba el suelo. El suelo devolvía calor lentamente durante horas. Y la tierra, alrededor de todo ello, mantenía la temperatura estable, sin permitir que el frío del exterior invadiera cada rincón. En la casa de Oliver Drum, en cambio, el guión era otro. El calor se pegaba a la cara cuando te acercabas al fogón, pero no se quedaba. Subía hacia el techo, escapaba por la chimenea, filtraba por las rendijas. El suelo era una esponja helada que chupaba el calor de los pies. Sus hijos se peleaban por el rincón más cercano al hierro incandescente, mientras el resto del cuarto era una trampa de aire cortante. Cada nueva carga de leña significaba apenas una hora de alivio. A mitad de la noche, mientras Samuel se acomodaba bajo una manta ligera sobre una cama que ya no necesitaba ser un monumento de lana y pieles, escuchó algo distinto entre el rugido del viento, un golpe seco en la puerta. No era el crujido del hielo ni el gemido de las vigas, era una mano, insistente, débil pero determinada. Se levantó, cruzó la estancia y abrió apenas lo justo para que no entrara todo el invierno de golpe. En el umbral estaba Oliver con la barba llena de escarcha, los hombros inclinados hacia adelante, el aliento pesado. Detrás de él, su esposa sujetaba a una niña envuelta en tantas mantas que solo se veían unos ojos rojos por el frío y el cansancio. El rostro de Oliver, aquel hombre que tantas veces se había reído del truco del túnel, tenía una mezcla de orgullo roto y necesidad que no necesitaba explicación. Samuel no le dijo, «Te lo advertí», ni siquiera pensó la frase, solo se hizo a un lado y los dejó entrar.
El golpe de aire helado que se coló con ellos se deshizo en pocos segundos, absorbido por la calma del interior. Los condujo hacia la zona donde el suelo estaba más templado, cerca de la cama, y les tendió mantas secas. Mientras ellos se acomodaban, él se acercó a la estufa, echó un par de troncos más, abrió un poco la compuerta que dirigía el aire hacia el túnel y dejó que el sistema hiciera su trabajo. Oliver tardó unos minutos en darse cuenta de lo que estaba pasando. Estaba tan acostumbrado a medir el calor por la agresividad del aire en la cara, que le llevó un rato notar que, aunque el ambiente seguía fresco, su cuerpo empezaba a dejar de tiritar. Miró al Ditsen Seiseste suelo, movió una bota, apoyó la mano sobre las tablas y frunció el ceño. El suelo está caliente, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Samuel asintió, sin teatralidad. Le explicó con frases sencillas cómo el aire circulaba bajo ellos, cómo las piedras guardaban calor, cómo la tierra protegía, cómo el fuego ya no era el único que luchaba. Oliver escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada, sabiendo que se estaba tragando meses de burla en un solo trago. La tormenta continuó azotando el valle durante varios días. Cada mañana, Samuel empujaba la puerta con esfuerzo, apartando la nieve que se acumulaba contra la entrada. El mundo exterior se reducía a un pasillo blanco y un cielo gris. Sin embargo, dentro de la cabaña, la vida seguía un ritmo casi normal. El fuego trabajaba menos horas, la leña se consumía despacio, el frío se quedaba pegado a las paredes y no lograba atravesar el suelo. Al segundo día llegó otra familia, luego otra. Algunos llegaban con vergüenza, otros con desesperación, todos con el mismo brillo de miedo en los ojos. Habían oído que la casa de Samuel aguantaba mejor el frío. No entendían cómo, pero ya no estaban en posición de discutir teorías. Entraban y tras unos minutos sus manos dejaban de doler como si estuvieran llenas de agujas. Los pies recuperaban la sensibilidad. Los niños, que venían con la piel azulada y los labios secos, empezaban a hablar, a reír, incluso a pelear por un sitio junto a la cama. La cabaña, que muchos habían considerado ridículamente sobrediseñada, se convirtió en refugio. No era grande, pero el calor que subía del suelo permitía que más cuerpos compartieran el espacio, sin que el aire se volviera insoportable. La estufa no tenía que trabajar al límite, porque el túnel subterráneo se ocupaba de sostener la temperatura durante las horas en las que el fuego dormía. Cada vez que alguien comentaba que allí dentro se estaba inexplicablemente mejor que en su propia casa, Samuel repetía lo mismo. No había misterio, solo un truco simple que todos habían decidido ignorar. Esto pasa cuando prefieres reírte de una idea en lugar de preguntarte por qué alguien la defiende con tanta calma. La vida te obliga a probarla en el peor momento, pero luego si sobrevives, ya no puedes volver a mirar las cosas del mismo modo. Mientras el temporal seguía cubriendo el valle con capas y capas de nieve, la noticia del truco se fue gestando en silencio, dentro de aquella cabaña que, contra toda lógica aparente, seguía siendo un lugar donde el frío no mandaba. Lo que al principio había sido visto como un capricho de un colono terco se estaba transformando, noche a noche, en una lección de supervivencia que nadie olvidaría. Y todavía faltaba lo más importante, lo que ocurriría cuando la tormenta se retirara y el valle pudiera ver con sus propios ojos qué casas habían aguantado y cuáles se habían rendido al peso del invierno. Cuando por fin la tormenta se dio, no lo hizo con un amanecer radiante ni con un cielo despejado que anunciara victoria. Lo hizo con un silencio extraño, casi incómodo, como el que queda después de una discusión donde nadie ganó. El viento se detuvo de golpe y la nieve dejó de caer con la misma brusquedad con la que había empezado, pero aquello no significaba paz, significaba trabajo, descubrimiento y duelo. Samuel abrió la puerta de su cabaña empujando con el hombro porque el peso de la nieve acumulada formaba una pared blanda que casi bloqueaba la salida. Cuando logró hacer un hueco, respiró el aire helado, observó la claridad tenue y supo que el valle ya no era el mismo. Salió con pasos lentos, hundiéndose hasta media pierna en un terreno que parecía un océano blanco, sin bordes ni caminos. La capa de nieve tenía un grosor que superaba a un hombre de pie en algunas zonas, y bajo esa manta pesada se escondía la respuesta que todos temían. ¿Quién había resistido y quién no?
La cabaña de Samuel, incrustada en la ladera con sus vigas reforzadas y su truco subterráneo, sobrevivió sin daño real. El techo soportó el peso, las paredes no se abrieron, el calor que emanaba del suelo había evitado que la estructura se helara desde dentro, y eso marcó una diferencia silenciosa pero definitiva. Los vecinos, uno a uno, fueron saliendo también, algunos con la ropa rígida por la humedad congelada, otros con la mirada hundida por tantas noches sin dormir. Se acercaron a la cabaña de Samuel no solo para agradecer, sino para entender. Habían pasado días allí dentro, protegidos por un sistema que ni siquiera comprendían del todo, y ahora la claridad de la mañana les mostraba lo que antes se negaban a creer. El truco del túnel bajo el suelo no era una rareza caprichosa, era una solución real que había resistido la peor tormenta que el valle podía recordar. A medida que avanzaban por la nieve, comenzaron a aparecer las primeras señales del desastre. La cabaña de Brennan se había deformado bajo el peso del hielo acumulado y una sección del techo se había hundido, dejando al descubierto vigas astilladas que parecían huesos rotos. La casa de los Curtis había resistido mejor, pero las paredes tenían grietas largas por donde se había filtrado el frío, formando capas de escarcha en el interior. La familia Drum, que había pasado la tormenta en la casa de Samuel, volvió a la suya con un nudo en la garganta al ver que la entrada estaba tan bloqueada que tardaron casi una hora en cavar lo suficiente para abrir un espacio. Cuando finalmente ingresaron, la escena era devastadora. Las mantas aún estaban rígidas, el agua era un bloque sólido y el techo tenía un arco peligroso que amenazaba con colapsar. En contraste, la cabaña de Samuel parecía ajena a aquella destrucción. El suelo aún estaba templado, las paredes no mostraban grietas, el respiradero del túnel seguía intacto y el interior tenía una calidez que desafiaba el paisaje congelado de afuera. Mientras los colonos observaban, algo cambió en el ambiente. No había risas, no había burlas, no había excusas, había respeto y también vergüenza. Oliver Drum fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Samuel con la cabeza baja y le pidió que le enseñara, esta vez sin sarcasmo, cómo había construido el túnel. Detrás de él, Brennan, siempre orgulloso, clavó la mirada en el suelo antes de admitir que había juzgado sin comprender. Curtis, cargando a su hijo que aún seguía débil, solo dijo que no pensaba pasar otro invierno sin aprender lo que Samuel sabía. Lo que antes habían considerado una extravagancia se había convertido en un conocimiento indispensable. Samuel no presumió ni reclamó disculpas. Les mostró el túnel con la misma tranquilidad con la que lo había construido. Les explicó la dirección del aire, la importancia de sellar las juntas del suelo, la lógica de obligar al calor a usar el camino largo, el modo en que las piedras acumulaban temperatura y la devolvían con lentitud durante toda la noche. También les mostró cómo reforzar las paredes con arcilla, cómo proteger el respiradero para que el viento no lo bloqueara y cómo ajustar la estufa para que el sistema respirara sin perder fuerza. Los colonos escucharon con una atención que nunca antes habían prestado a nadie. Durante las semanas siguientes, el valle se transformó. Donde antes se escuchaban solo hachazos desesperados y quejas del frío, ahora se escuchaban palas cavando, martillos golpeando vigas, hombres y mujeres construyendo túneles bajo sus casas, con la misma dedicación con la que antes levantaban paredes. Samuel iba de una cabaña a otra, revisando el trabajo, corrigiendo ángulos, asegurándose de que entendieran que el secreto no era tener un túnel grande, sino uno bien diseñado. Cuando la primavera llegó, el valle ya no era el mismo. Las nuevas casas no solo resistían mejor, sino que consumían menos leña, mantenían el calor durante la noche y permitían que las familias durmieran sin miedo a que el frío les robara fuerzas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que la diferencia había nacido de aquel truco que antes ignoraron, de aquel corredor subterráneo que parecía una locura hasta que se convirtió en la línea que separó la vida del colapso. Samuel, por su parte, siguió viviendo sin pretensiones. No buscó reconocimiento. No quiso que lo llamaran inventor ni salvador. Para él, no había hecho nada extraordinario. Solo había observado el mundo, había escuchado a la tierra y había entendido algo que otros tardaron en aceptar. En invierno, la montaña no perdona los descuidos, pero recompensa la inteligencia. Y esa verdad que primero lo convirtió en motivo de burla, terminó convirtiéndose en la base de un nuevo modo de sobrevivir en el valle. Suscríbete si te gustó el video.